El misterio de Eric Fleming finalmente resuelto. Y no es alentador. Eric Fleming nació como Edward Hattie Jr. el 4 de julio de 1925 en Santa Paula, California. Los primeros años de Fleming estuvieron lejos de ser fáciles. Nacido en un hogar tumultuoso y abusivo, soportó experiencias desgarradoras que dejaron cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales. Se dice que su padre era violentamente abusivo, y a los 8 años el joven Edward intentó escapar de su dolorosa vida hogareña. Yendo terminó en las calles de Los Ángeles, viviendo como vagabundo y valiéndose por sí mismo en los bajos fondos de la ciudad. Realizaba cualquier trabajo que pudiera encontrar para sobrevivir, desde lustrar zapatos hasta trabajar en mercados locales. Sus dificultades continuaron en la adolescencia, llevándolo por un camino oscuro. Se involucró en actividades de pandillas y eventualmente se encontró en el lado equivocado de la ley. Un accidente fatídico con un arma resultó en una grave lesión facial que requirió múltiples cirugías reconstructivas. Fleming más tarde se refirió a esto como un punto de inflexión en su vida. Tras someterse a una cirugía para reconstruir su rostro, en un momento sufrió una operación fallida que lo dejó temporalmente desfigurado, lo que lo llevó a replantearse la dirección que tomaba su vida. Este periodo doloroso encendió una metamorfosis personal, dándole finalmente el impulso para seguir un camino nuevo y más positivo, buscando disciplina y un sentido de propósito. Fleming se alistó en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió con distinción, ascendiendo al rango de suboficial y siendo desplegado en el Pacífico Sur. Su tiempo en la Marina le inculcó valores de resiliencia, honor y camaradería, rasgos que más tarde brillarían en sus roles actorales más famosos. Tras ser dado de baja con honores, regresó a los Estados Unidos con el deseo de mejorarse tanto intelectual como artísticamente. Inicialmente trabajó como obrero en los estudios Paramount, donde su apariencia ruda y su intensidad silenciosa captaron la atención de los agentes de casting. Comenzó a tomar clases de actuación, estudiando eventualmente con entrenadores respetados que lo ayudaron a perfeccionar su oficio. Fleming empezó a obtener pequeños roles en cine y televisión durante la década de 1900, incluyendo apariciones en Bonanza de Silent Service y Studio One. Aunque estos papeles eran modestos, comenzaron a construir una base para lo que sería un papel decisivo. La carrera de Eric Fleming alcanzó su punto máximo con su papel como Hill Fabre, en la serie de televisión de CBS Roe White, que se emitió de 1959 a 1965. Como el jefe de la caravana duro pero con principios, Fleming aportó gravitas, profundidad y un liderazgo silencioso a la pantalla. Rápidamente se convirtió en un hombre conocido, admirado por su autenticidad, presencia imponente y la complejidad emocional que aportó al papel. Bajo la mano firme de Fleming, Roe White se convirtió en una de las series western más exitosas de su tiempo. El programa no solo capturó el espíritu de la frontera del Viejo Oeste, sino que también abordó dilemas morales y sociales que resonaron con los espectadores. La interpretación de Fleming marcó el tono de toda la serie y jugó un papel crucial en el lanzamiento de la carrera de un joven Clint Eastwood, quien interpretó al impetuoso vaquero Roddy Yates. Su química en pantalla, equilibrada entre la autoridad de Fleming y la impulsividad de Eastwood, creó una experiencia visual dinámica. Durante el receso de verano de 1965, IQ ocurrió un gran revuelo detrás de escena en la longeva serie western de CBS RA Wide, en una decisión drástica, destinada a renovar el formato del programa e intentar recuperar su audiencia en declive. El recién instalado productor ejecutivo Ben Brady tomó una acción decisiva que tendría consecuencias duraderas. Brady, quien se convirtió en el sexto productor en tomar las riendas de RAWI durante su emisión televisiva, enfrentó el formidable desafío de revitalizar un programa que alguna vez fue popular, pero que comenzaba a mostrar signos de fatiga, tanto en la narrativa como en los índices de audiencia, creyendo que un cambio drástico en el elenco podría infundir nueva energía y dirección a la serie. Brady inició el despido de varios miembros del elenco queridos y de larga data, entre ellos Eric Fleming, quien interpretaba al estoico y autoritario jefe de la caravana Hill Fabre, figura central de la serie desde su inicio en 1959, junto con Fleming. Varios otros habituales que se habían convertido en favoritos de los fans a lo largo de los años, también fueron despedidos sin ceremonias. Chevulli, conocido por su encanto rudo y su interpretación del explorador Noland, estuvo entre los despedidos, a pesar de la importancia de su personaje como guía experimentado,
y a menudo la voz de la sabiduría en la caravana, James Murdoch, quien interpretó al bien intencionado pero frecuentemente torpe ayudante del cocinero del campamento, Mushi, también fue liberado, su personaje, una fuente de alivio cómico y vulnerabilidad humana. Se había ganado el cariño del público por su apoyo leal a Wishbone, el cocinero cascarrabias, interpretado por Paul Bringard. Robert Cavall, quien había interpretado al vaquero callado pero confiable, Zeus, también fue eliminado del elenco. Zeus representaba uno de los pocos personajes latinos recurrentes en una serie western importante en ese momento, y su presencia ofrecía un grado de diversidad cultural al conjunto mayormente homogéneo. Finalmente, Rocky Sheehan, quien interpretó al tranquilo pero confiable vaquero J. Scarlett, también fue despedido. Aunque el personaje de Sheehan no estaba a menudo en el centro de la trama, había sido un pilar en el equipo de la caravana y contribuía al sentido de continuidad y camaradería del programa. Entre todos estos despidos, quizás el más impactante fue el de Eric Fleming, como líder de facto de las caravanas del programa, y su centro dramático, la interpretación de Gil Favre por parte de Fleming, había sido instrumental para el éxito inicial de la serie. Su liderazgo severo, pero basado en principios, a menudo matizado por momentos de reflexión personal y toma de decisiones morales, había anclado a Rawhide en un realismo que los espectadores apreciaban. Fleming no solo era un actor sólido, sino también un coarquitecto del peso emocional del programa. Su repentina destitución sorprendió tanto a los fans como a los observadores de la industria. En una entrevista posterior con TV Guide, Fleming ofreció una opinión irónica y algo desafiante sobre su despido, afirmando: CBS me despidió porque me pagaban $1 millón al año, aunque la cifra real estaba más cerca de los 220,000 anuales, un salario impresionante para un actor de televisión en ese momento. Su declaración destacó las tensiones entre la economía de la cadena y la dirección creativa. También sugirió un grado de amargura por la decisión, quizás exacerbada por el hecho de que había sido una presencia visible y constante en el programa durante 7 temporadas. Tras la salida de Fleming, los productores tomaron la controvertida decisión de promover a Clint Eastwood, entonces intérprete del más joven e impulsivo vaquero Roddy Yates, al puesto de jefe de la caravana. Este cambio en la dinámica de los personajes marcó un punto de inflexión narrativo importante para la serie. Sin embargo, el propio Eastwood estaba, según se informa, ambivalente respecto al cambio. En entrevistas, más tarde admitiría que se sentía incómodo asumiendo el papel principal, particularmente bajo circunstancias tan turbulentas, y con la abrupta partida de su amigo y coprotagonista Fleming Eastwood, reconoció que parte del atractivo de Rawhide había sido la sólida relación mentor-protegido entre Favre y Yates. Y sin la presencia estable de Fleming, esa tensión dramática vital se perdió. No obstante, Eastwood asumió el papel con profesionalismo y lideró al equipo de la caravana durante una 8ª temporada truncada que constó de solo 13 episodios. A pesar de estos esfuerzos por insuflar nueva vida al programa, los cambios no dieron los resultados deseados. Rawhide continuó luchando en los índices de audiencia y CBS, ya sin confianza en la viabilidad a largo plazo del programa, decidió cancelarlo a fines de 1965. El golpe final vino del jefe de CBS, William Surpally, quien decidió desconectar el programa incluso antes de que se emitieran los últimos episodios de la temporada. Otro factor que contribuyó a la desaparición del programa, según Eastwood, fue un error estratégico por parte de la cadena. Explicó que Rawhide había sido el único programa consistentemente exitoso de CBS que se emitía los viernes por la noche, una franja horaria notoria por su baja audiencia. En un esfuerzo por capitalizar la fuerza relativa del programa, los ejecutivos de CBS lo trasladaron a los martes por la noche. Desafortunadamente, esto colocó a Rawhide en competencia directa con Combat de ABC, un drama bélico crudo sobre la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Rick Jason y Big Morrow. El programa, centrado en un pelotón de soldados estadounidenses luchando en el frente occidental, atrajo a una demografía similar, principalmente espectadores masculinos, atraídos por historias de liderazgo, acción y adversidad. Esta decisión de programación dividió efectivamente la base de audiencia y finalmente aceleró el declive de Rawhide. Tras enfrentar una serie de desafíos profesionales, Eric Fleming demostró resiliencia y versatilidad, al recuperarse con un papel secundario de alto perfil en la comedia romántica de espías de 1966, El barco con fondo de cristal, una película que sirvió como un escaparate vibrante para la querida Doris Day. En la película,
Fleming interpretó a un espía suave y elegante envuelto en un torbellino de malentendidos cómicos y travesuras de espionaje de la era de la Guerra Fría. Su presencia sofisticada y su actuación precisa destacaron entre un elenco de actores cómicos veteranos, añadiendo una capa de encanto y misterio que equilibraba el carisma efervescente de Midot Arlusilicada de la película. Aunque no era la estrella, la actuación de Fleming ofreció un vistazo a su rango más allá del género western, que había definido previamente su imagen pública. Simultáneamente, Fleming hizo un notable regreso a la televisión con apariciones como invitado en 3 episodios de Bonanza de NBC, la serie de televisión más popular y vista de mediados de la década de 1960, ambientada en el contexto de la frontera de Nevada. Bonanza seguía a la familia Cartwright, liderada por el patriarca Ben y sus 3 hijos, incluido el impetuoso y querido Little Joe, interpretado por Michael Landon. Las apariciones de Fleming no solo lo reunieron con algunas de las tradiciones narrativas del western que había dominado en Wright, sino que también mostraron su capacidad para encarnar personajes complejos y a menudo moralmente ambiguos en un formato apto para familias. Trabajó bajo la dirección de William Whitney, un aclamado director de acción conocido por su estilo visual dinámico y de ritmo rápido, que aportó una intensidad adicional a las actuaciones de Fleming. Una de las apariciones más impactantes de Fleming fue en el episodio titulado Oficial de Paz, el episodio 18 de la 7ª temporada de Bonanza. En él ofreció una interpretación escalofriante y matizada de West Don, un alguacil sádico cuya obsesión por el control y la justicia se convierte en una advertencia sobre el abuso de poder. La caída de Don en una crueldad autoritaria se representa con una amenaza tan sutil que la actuación de Fraina fue alabada por críticos y fans, por igual por su complejidad psicológica, su capacidad para humanizar incluso a los personajes más despiadados. Subrayó su profundidad como actor y su disposición a explorar territorios emocionales oscuros, reconociendo la presencia convincente de Fleming en pantalla y su fuerte química con el elenco regular. El creador y productor ejecutivo de Bonanza, David Dort, lo invitó a regresar la temporada siguiente para asumir un papel aún más ambicioso. Esta vez, Fleming protagonizó como Ever Clawon, un ranchero mormón devoto y con principios. En el episodio de 2 partes Los Perseguidos, esta trama fue innovadora para su tiempo, ya que exploró profundamente el tema sensible y raramente abordado de la persecución religiosa en el oeste estadounidense. La historia seguía a Clawson y su familia mientras intentaban vivir pacíficamente según su fe, solo para enfrentar sospechas, prejuicios y, finalmente, hostilidad violenta de los colonos vecinos. Fleming dotó al personaje de una dignidad silenciosa, compasión y fuerza, pintando un retrato de un hombre cuyas convicciones son puestas a prueba por la adversidad pero permanecen inquebrantables. Durante décadas, la trágica y misteriosa muerte del actor Eric Fleming ha perseguido a los fans de la televisión clásica y a los historiadores del entretenimiento por igual. Mejor conocido por su icónica interpretación del jefe de la caravana Gil Fabre, en la exitosa serie Western Wide, Fleming estaba en la cima de su fama a principios de la década de 1960. Pero en 1966, Isti, durante la filmación de una película para televisión en una zona remota de Perú, su vida se vio truncada de una manera horrenda y desconcertante. Ahora, tras años de especulaciones, informes contradictorios y un velo de silencio en torno a las circunstancias, la verdad completa detrás de su muerte finalmente ha salido a la luz, y es mucho más inquietante de lo que la mayoría de los fans jamás imaginaron. Eric Fleming había Río Huallaga en Perú para filmar Selva Alta, un piloto de película para televisión de 2 partes para ABC que buscaba expandir su carrera hacia roles más aventureros y exóticos. El 28 de septiembre de 1966, mientras filmaba una escena en una canoa con su coprotagonista Nico Minardos, ocurrió la tragedia. Los informes de la época eran vagos y confusos. Supuestamente Fleming había caído al río durante un ensayo o una toma, y fue arrastrado por la fuerte corriente. A pesar de un intenso esfuerzo de búsqueda, su cuerpo no fue recuperado durante varios días, y cuando lo fue, el estado de sus restos planteó preguntas inquietantes. Durante años, la historia aceptada fue que se había ahogado un accidente simple, aunque desgarrador, en un lugar traicionero. Pero detrás de escena, muchos involucrados en la producción sospechaban que había más en la historia. Circulaban rumores sobre precauciones de seguridad inadecuadas, mala planificación e incluso conflictos entre el equipo. Estas sospechas se vieron agravadas por la falta de una investigación detallada por parte de las autoridades peruanas, la mínima cobertura de prensa y el aparente deseo de cerrar el asunto rápidamente.
Ahora, gracias a memorandos de producción recientemente descubiertos, entrevistas con miembros del equipo sobrevivientes, y acceso a comunicaciones diplomáticas desclasificadas entre la Embajada de Estados Unidos y los funcionarios peruanos, ha surgido una imagen más completa y perturbadora de las últimas horas de Fleming. Primero, ahora se confirma que los cineastas no habían asegurado equipos de seguridad adecuados para las escenas en canoa. A pesar de haber sido advertidos sobre los peligros del río por los lugareños, Fleming y Minardos estaban filmando sin chalecos salvavidas, y la canoa utilizada se consideró inestable e inapropiada para la fuerza de la corriente. Además, según informes, Fleming había expresado preocupaciones sobre la escena días antes de su muerte. Le dijo a un compañero del elenco que no se sentía seguro y que estaba inseguro sobre la imprevisibilidad del río. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y la presión para mantenerse en el cronograma, la producción avanzó imprudentemente. Peor aún, un conjunto de fotografías tomadas justo antes del accidente revela que la escena no estaba siendo supervisada adecuadamente por el coordinador de acrobacias, y el director insistió en realizar múltiples tomas para obtener un ángulo perfecto de la canoa pasando por los rápidos. Fleming estaba exhausto, deshidratado y, según se informa, enfermo por las condiciones de la selva. Un estado peligroso para cualquiera en circunstancias físicamente exigentes. Cuando la canoa volcó, Minardos pudo nadar hasta la orilla. Fleming, por otro lado, fue arrastrado bajo los rápidos. Según cables confidenciales enviados por el Consulado de Estados Unidos en Lima, el cuerpo de Fleming, cuando fue descubierto días después, mostraba signos de trauma severo, incluyendo lesiones en la cabeza, incompatibles con el ahogamiento solo. Ahora se cree que fue golpeado por rocas submarinas con tremenda fuerza, lo que llevó a una muerte brutal que fue inmediata y evitable, si se hubieran tomado precauciones. Quizás la revelación más impactante es cuán rápido se hicieron esfuerzos para ocultar los elementos más perturbadores de la tragedia. ABC y los productores de Selva Alta promovieron una narrativa de ahogamiento accidental, minimizando cualquier sugerencia de responsabilidad o negligencia. Trabajaron estrechamente con los funcionarios locales para mantener los detalles fuera de la prensa y se apresuraron a concluir el incidente como un desastre natural. Internamente, ABC canceló el proyecto, archivó silenciosamente el metraje y evitó cualquier retrospección pública sobre lo que salió mal. Se desalentó a los miembros del equipo a hablar con los medios. Minardos, profundamente traumatizado, dio solo declaraciones vagas en los años siguientes, añadiendo más al misterio y la confusión en torno a la muerte de Fleming. El 1 de octubre, después del accidente, su cuerpo fue finalmente encontrado río abajo. La noticia envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento y devastó a sus seres queridos. Fleming tenía solo 41 años al momento de su muerte. En ese momento estaba comprometido con Lynn Garber, una mujer con la que planeaba casarse. Su repentino fallecimiento dejó a ella y a muchos otros en un profundo duelo, y la pérdida fue sentida profundamente por sus fans y colegas por igual. Tras la muerte de Fleming, la producción de Selva Alta fue terminada abruptamente. Sin su protagonista principal y por respeto a la tragedia, MGM decidió no completar ni estrenar el episodio. Permanece como un proyecto perdido, conocido principalmente por su asociación con la prematura muerte de Fleming, más que por sus ambiciones creativas. El incidente marcó un final triste y abrupto para la carrera de un actor que había superado grandes adversidades en su vida temprana, incluyendo una infancia difícil y graves lesiones físicas para alcanzar el éxito en Hollywood. La muerte de Eric Fleming no solo fue una pérdida para el mundo del entretenimiento, sino también un doloroso recordatorio de los riesgos que los actores a menudo enfrentan en nombre de la narración, especialmente en una era en la que la filmación en locaciones carecía de los estándares de seguridad actuales. Los detalles recientemente descubiertos revelan no solo un accidente trágico, sino una sombría historia de descuido profesional, indiferencia corporativa y una falla sistémica para proteger a un actor querido de un destino claramente evitable. Aunque los fans aún lo recuerdan con cariño, como el noble y estoico Gil Fabre, esta mirada más profunda a sus momentos finales proyecta una sombra sombría sobre su legado. El misterio, largamente enterrado bajo verdades a medias y silencio, ahora está resuelto, pero su resolución ofrece poco consuelo. En cambio, sirve como una advertencia sobre los costos ocultos de la FAMAG y los peligros reales que a menudo acechan detrás de la cámara.